todos los artistas que ahora mismo nos están viendo, ¿qué consejo les daría? Que no jodan tanto y no todo el mundo debe ser artista. Hoy en día todo el mundo se quiere expresar. No todo el mundo se debe estar expresando. Déjalo a los profesionales. Hoy estoy muy contenta por recibir a un artista que lo agarramos de casualidad porque, bueno, vive en México, es de La Habana, artista polifacético, que cuestiona mucho los límites entre la arquitectura, el arte y el diseño. Y bueno, muchas cosas de qué platicar hoy con Jorge Pardo. Bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado al ser artista? Seguir interesado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es El Chico con la obra de Liana Stolarsky. Toda la información del artista y del galerista la puedes encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy estoy muy contenta por recibir a un artista que lo agarramos de casualidad porque, bueno, vive en México, es de La Habana, artista polifacético, que cuestiona mucho los límites entre la arquitectura, el arte y el diseño y cuyas obras siempre con esos colores tan vibrantes van desde muebles, desde lámparas, hasta esculturas gigantes como casas. Y bueno, muchas cosas de qué platicar hoy con Jorge Pardo. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, un placer estar. ¡Qué rico! Oye, Jorge, ya hablaremos de eso de que si se puede o no vivir en una obra de arte. Hablaremos de eso, pero empecemos primero por saber quién eres tú. Tú eres cubano, pero viviste en Cuba muy pocos años, solo 6 años. Sí, yo nací en La Habana y a los 6 años nosotros nos inmigramos a los Estados Unidos y fuimos de La Habana hasta, llegamos a Chicago. Yo crecí en Chicago. Tus recuerdos de la infancia en realidad son de Chicago, pero siempre con un ambiente muy cubano, ¿no? Sí, en la casa siempre se comió comida cubana, se habla español, por eso me quedé el idioma. Y ¿Y te tardaste en regresar a Cuba, según tengo entendido, casi 43 años para la Bienal? sí, un poquito, más o menos como 40, más o menos como 35 años. 35 años desde que te fuiste de Cuba, regresaste. Porque yo fui a la Bienal cuando estaba Obama. Y eso era, ya han pasado casi 10 años, 12 años, sí. Como 36 años, 37 años. Pero bueno, de todas maneras, la identidad nunca se pierde. Sí, yo no tuve interés en regresar, no por razones políticas, en eso, que nosotros crecimos muy americanizados y Sí. siempre latinos en la casa, pero nunca, la familia mía, por ejemplo, nunca pensó que estaba en exilio. Que muchos cubanos salieron Sí. y todavía siguen y en Miami, por ejemplo, todavía le dicen el exilio, que es una tipología de... Pero tu identidad, entonces, tú sí la sientes muy ligada hacia Estados Unidos y Cuba. ¿Cuál más? Las dos. Mira, la educación es americana. Claro. Yo pienso en inglés. Yo Claro. hablo en español, pero se me acaban las palabras más rápido en español que en inglés. Pues claro, toda una vida ahí. Y también yo fui a la escuela en los Estados Unidos y el vocabulario mío es más grande en inglés que en español. Como llevo ya, como dijo, 15 años en México, me ha mejorado el español. Eso. ¿Oyeron? México mejora el español, eso está muy bien. Pero yo soy cubano, de Cuba, pero soy americano. Yo soy, como le dicen en los Estados Unidos, I'm an immigrant. Soy inmigrante. Claro. Bueno, al final todos somos inmigrantes, ¿no? Sí, Así está el mundo de hoy. Y bueno, interesante tu historia porque tu papá trabajaba en una fábrica, tu mamá era contable, tú no tenías nada que ver con arte y de hecho ibas a estudiar biología. Y de biología, según tengo entendido, un profesor que te vio dibujar te dijo,
Oye, Jorge, ¿por qué no te vas a estudiar arte? Sí, yo estaba estudiando en el programa que se llama Premedicina, medicina, mejor dicho, en la Universidad de Illinois en Chicago. Y escogí eso porque es un programa como el pre-law, ¿cómo se llama? Sí, antes de que escojas la universidad. Es un programa muy abierto, bla, bla, bla. Entonces, cogí una clase de electiva, tiene un grupo de electivos que puedes coger, y de pintura. Yo de niño siempre dibujaba y hacía cosas. Yo siempre tuve herramientas, yo siempre tuve como un tallercito, pero nunca me di cuenta que eso era una cosa que se podía, eh, tú sabes, convertir en un interés cultural como el arte. Que, por ejemplo, nosotros yo soy como de una familia muy obrera, nunca fuimos a museos, no, tú sabes, yo creo que fui al museo de una vez o dos veces con la escuela y me acuerdo copiando los Picasso y cosas de eso, pero yo no sabía que había un mundo de arte en el sentido, y no solamente un mundo de arte comercial, sino un mundo de arte donde hay profesores, hay instituciones, hay escuelas, hay lugares donde adultos pueden tener vidas, Ujú. vamos a decir. Entonces, cuando coges esa clase de pintura por la primera vez, por alguna razón, no sé qué, pura suerte, la maestra que tenía se llama Susan Sensman, me dijo que era muy bueno. Y yo no sabía. Y me agarró un día y me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y dije, estoy en premedicina. Y me dijo, ¿te gusta? Yo le dije, no, sí, pero no. Y me dice, tú debes ser un artista, tú tienes que ser un artista, Jorge. Increíble lo que es el azar y un buen maestro. Y me agarró y me emigré al programa de departamento de arte y me dieron una beca de pintura y nunca he mirado para atrás. Claro. Y entonces te fuiste a vivir a California. Y sí, esa misma profesora me dijo, mira, tienes que irte para California porque California no está en la mejor escuela de arte. Y tú debes estar en una escuela de arte. Porque es diferente de un programa universitario, vamos a decir. Y dice, y ella tenía amistades que eran maestras en la escuela. Y California en ese tiempo tenía las mejores escuelas de Estados Unidos. Y además tuviste la suerte de tener unos grandes profesores. Sé que fuiste tu profesor Mike Kelly. Mike Kelly fue profesor mío, Steven Prina, Ujú. poquitico de Jean Baldessar, También. Sylvain Lotringer, un profesor muy bueno se llama Jeremy Gilbert Roth, que se acaba de morir, que fue uno de los fundadores de October Magazine, con Rosencrantz y toda esa gente. Y sí, era un programa muy, muy bueno, por pura suerte. Y sí, Y, salimos bastante educados de ese programa. oye, ¿y te sentiste cuando tú entraste a estudiar historia del arte, bueno, a estudiar arte, te sentiste esto es lo mío? O sea, o todavía dudabas. Yo no sentí que era lo mío, pero no había razón para no hacerlo. Esa es la primera vez en mi vida que me sentí que lo que estaba haciendo no se sentía como trabajo, Esa es la clave. se sentía como algo que yo quería hacer. ¿Y qué pasa cuando sales de la carrera? ¿De cuál carrera? O sea, cuando terminas la universidad. Oh, no la termino, la dejo y entonces Claro. me muevo para California y me Ujú, voy a una escuela que se llama Art Center College of Design ujú, y empiezo ahí y estoy 4 años ahí, ujú. termino esa carrera de arte y empiezo a vivir en Los Ángeles y poquito a poquito a exhibir y bla, bla, ¿Y bla. te acuerdas cuál fue la primera obra que viviste, que vendiste? Sí, en el año 88, 89 fue unos bates, ¿Uno? una pieza que eran dos bates de béisbol Ajá. que colgaban y uno era un bate que hice yo eh, completo y otro bate que compré y le corté la parte de abajo y las pegué, le pegué una nueva y la rehice. Era como una obra que cuestionaba la identidad de lo que era. Mira. Muy, Y muy entonces básica. ¿y crees que desde ahí empezaste con una línea de trabajo que te iba hacia un lado en específico, o es que te fuiste? Yo no sé, yo creo que, mira, a mí siempre me ha interesado mucho la reflexividad, cómo las cosas. Sí, tú dices que tu arte es reflexivo, esa es una cita que tienes por Y muchos lados. eso me gusta mucho porque es un mecanismo de imaginar y rehacer imágenes.
es como la reflexividad como un espejo. Okay. Y a mí me gusta mucho la idea de que la obra y el arte, cuando uno lo hace, y cuando se presenta y cuando que te ve a ti, se ve a ella misma y presenta otra cosa también, que es el objeto. Y la experiencia de exhibitoria, vamos a decir, si no sé si eso es una palabra o no, tú sabes, a mí, Sí, esa cuestión que una exhibición puede ver contigo, sin ti, con el objeto, todo a la misma vez, y cuando las cosas se empiezan a desmantelar, ideología, no solo en sentido de los objetos y eso, esa complicación me interesa mucho, porque es una dificultad, y es una dificultad interesante, y es un juego interesante. es un juego. Y a mí me llama mucho la atención que o sea, tú has ido como de menos a más, en objetos más pequeños y cada vez más grandes, hasta eso, hasta casas enteras que son, que las formulas como una gran escultura, Bueno, sí, y más que escultura la formulo como una exhibición, como una exhibición, que es más importante, yo creo todavía, que en el sentido que totalmente. una de la diferencia entre las cosas que yo hago, como si son casas, lámparas, pinturas, esculturas, es que todas tienen un componente de exhibición. O son parte de una exhibición, o tienen una historia de cosas raras que se han puesto a exhibir que los sigue parasíticamente. Por ejemplo, la casa que hice en el Museo de Los Ángeles en el año 98 se llama Stevie Lane, y esa casa se hizo en la ocasión de la exhibición. A mí me preguntaron, me Me pidieron una encanta. exhibición, el MoCA, Ujú. y yo le dije, yo quiero hacer una casa. Y me dijeron, oh, porque, ok, entonces la curadora, que es muy buena, Ann Goldstein, entendió esa respuesta como si una cosa iba a ser problemática en el sentido de cómo exhibimos esto. Claro. ¿Cuáles son los problemas que un proyecto de eso, un proyecto como ese, va a traer al museo, a los visitantes, a las personas, al viewer, vamos a decir, eh, para consumir eso, que no es una cosa típica? Entonces, yo le dije, no, yo no quiero una casa que esté en el museo, yo no quiero una casa chafa, yo quiero una casa, una casa. Y el mismo tipo de casa que una persona hace cuando compras o hace su primera casa en Los Ángeles. Y en Los Ángeles las casas son muy importantes, Claro. porque Los Ángeles no es una ciudad de apartamentos, es una ciudad de casas. La gente no sale en una barra a conocerse ni nada de eso. La gente, un porcentaje muy grande del componente social en Los Ángeles es doméstico. Ujú. Tú vas, tú vas a una casa, eh, hay comidas con amigos, la yarda de la casa, el jardín es una cosa muy importante. La gente se encajan ahí domésticamente en Los Ángeles en una forma que es muy diferente de típicos lugares urbanos. Yo hasta pienso que Los Ángeles ni es urbano, es otra cosa. Sí, Los Ángeles es muy Los Ángeles, Es o Los sea, Ángeles, es otra tiene cosa, no tiene. Entonces, yo quería hacer una imagen de esa vida, combinado de una forma rara con la idea de lo que podía haber ser una exhibición. y además a mí me llama mucho la atención eso porque, según tengo entendido, cuando tú te propone el museo pensando que va a ser como cualquier otra obra que hace un artista, cuando le proponen algún objeto que pueda pertenecer al museo, cuando tú dices que quieres hacer una casa que pertenece al museo, pero no está dentro del museo, es un cuestionamiento también para el museo de decir hasta dónde lo que nos pertenece puede estar fuera Sí, de este espacio. sí, y cómo se tienen que pensar Ujú. para representar una exhibición como esa. Sí, y tardó muchos años en hacerlo, según tengo entendido, ¿no? Como 5 o 6 años. Y que tú, financiaste casi todo. Sí, ellos me dieron la casa me costó como $300,000 hacer, y ellos me dieron como 30,000, algo así, como 10%. Pero lo interesante es que cuando eso estaba pasando, el narrativo de la pieza cotidiano en la ciudad de Los Ángeles, que hay muchos artistas y los artistas son raros, eh, era que el museo le está haciendo una casa a Jorge. Qué chévere que un artista pudo
conseguirse una casa gratis. Y eso es ese era el narrativo que estaba flotando entre la comunidad artística. Y no era verdad, no es verdad, pero a mí me gustó. y ¿Te gustaba la provocación? Me gustaba eso porque es tan absurdo y dice más de lo que Sí. lo que quieren las personas que lo que quiere el artista. Sí. O lo que puede hacer el artista. Y también esa mitología se lo traga la obra como un discurso no oficial, pero de hearsay. ¿Cómo se dice hearsay? Hearsay es como alguien dice, yo creo que De rumores. De rumores, tú sabes, que puede ser, pero a mí algunas veces yo pienso que ese tipo de discurso es más productivo que un discurso oficial. Cierto. ¿Tú crees que ese momento, en 1998, que hiciste la casa, fue un parteaguas en tu carrera? Sí, pero ya habían varias cosas. Una cosa en particular que hice una obra en Munster. El muelle. El muelle. Y el muelle me ayudó mucho. Un muelle, ¿por qué no nos cuentas? Es un muelle que hice en una exhibición que se llama Sculpture Munster, que es en la ciudad de Munster, en Alemania. Y es una exhibición súper interesante que te llevan para allá, para Munster, en Alemania, y te dan una bicicleta. Entonces tú te montas en la bicicleta y tienes que buscar dónde tú quieres hacer una pieza afuera. Y es un pueblecito pequeño, tiene un lago en el centro. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer un muelle aquí en el centro no en el centro, pero en el centro del lago, el AC se llama, para que se conecte con el acceso de la ciudad y para que la gente pueda salir. Y hice el muelle, el muelle, mejor dicho, y el muelle al final tenía una casita, entonces en la casita le puse una máquina de cigarrillo para que la gente pudiera fumar cuando llegaran y pudieran hacer atmósfera, vamos a decir, con el humo de los cigarrillos. Y era como una gestión de hablar de lo bucólico, tú sabes, de las obras en la naturaleza y eso, pero también encontrar una forma sintética, como fumar, una adicción, tú sabes, una cosa más complicada que nada más que la libertad de querer reposar. Sí. ¿Y eso en qué año fue? 97. Pues fue muy cercano. 97, muy pronto. Sí. Y como esa pieza me ayudó, entonces ya cuando ya terminamos la casa y la exhibición, yo empezaba un poquito a ser conocido. Sí. Como alguien que... y era también tenía un poquito más de edad, tenía 34, 35 años. Pero sí. Y sí, la casa de Moca fue muy importante para mí porque rompe y no rompe a la misma vez de la idea de lo que puede ser una exhibición. Que puede ser una exhibición y qué puede ser arte también. Y a eso quiero que lleguemos porque tengo aquí una cita de Bonnie Clearwater, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Fort Lauderdale, sobre tu obra y dice, Jorge adopta la idea de quitar la obra de arte del pedestal y colocarla en el espacio cotidiano. ¿Qué pasa cuando esa escultura parece una mesa o una silla? ¿Cómo sabes que es una obra de arte? Ese es el cuestionamiento filosófico que lo ha impulsado desde el comienzo de su carrera hasta el presente. Me encanta el hecho de que me molesten esas preguntas y es brillante que está haciendo esto en el museo, bueno, en ese momento. Pero esa misma pregunta yo voy a, porque tú juegas mucho con esos límites y con ese cuestionamiento de, según tengo entendido, dices tú, para mí es un dibujo, es una lámpara, ¿no? O sea, sí, es como... Sí, que a mí me interesa mucho de que las obras y sus particularidades pueden dar contexto para que se descontextualicen ellas mismas y que se descontextualicen con sus mismas formas. Porque la escultura es una cosa de plástica. Y la palabra, los artes plásticos tienen que ver con la idea de la manipulación y la invención y la organización de forma. O
sentido. Y me interesa mucho cómo la operación de la persona que ve, del viewer, ¿cómo se dice el viewer? Sí, de la persona que lo ve, De la persona que lo ve. el espectador. El espectador es tan importante y algunas veces más importante que la obra. Y yo nunca me sentí que la obra, una obra que no habla, que es silenciosa, no se mueve, y nada más que está ahí pasmada, va a producir todo lo que es necesario para una experiencia de arte completa. ¿Ok? Y eso es lo que implica poner una obra en un pedestal. El pedestal es el frame de separación de esa Es obra. el encuadre. ¿Sí? Al mundo. Llegas a la obra, o es la galería, o es el pedestal, ¿cómo se llama? Sí, el pedestal. El pedestal. Y eso, que señala que es una obra. Señala que esto no es parte del mundo ordinario. Esto es parte de otro contexto, donde se consume con leyes muy particular, leyes de la historia de la estética, como tú sabes, como eso, la idea perfecta para consumir eso es con ese cinto de limitaciones. ¿Pero es la manera en que se consume o es el cuestionamiento filosófico que hay a priori lo que lo construye en obra de arte? Son las dos cosas, porque es la filosofía a priori, pero también hay una fisicalización de esa verdad. Que, tú sabes, hay un pedestal y una cosa en el pedestal y ¿por qué esto no está en el piso? ¿Por qué esto no está arriba de una mesa? ¿Por qué esto no está en la otra habitación? ¿Por qué esto no está en una casa? ¿Por qué esto está en un museo? Esas cosas son reales. Claro. Y son reales espacialmente. No son reales porque las ideas la están apoyando y soportando el mundo. Eso es una realidad. La razón que las galerías son blancas y no tienen detalles es porque... Y para mí nunca me interesó tanto eso como el ruido. el ruido cotidiano, el ruido, tú sabes, lo que... Por ejemplo, yo iba a ver una exhibición y entraba a la galería y tenía una manigueta interesante, veía la pieza, me interesaba eso, y salía y me acordaba más de la manigueta de la puesta por más tiempo, le sacaba más consideración, salían más propuestas estéticas, ¿sabes? Que muchas veces lo que estaba en la galería. Y entonces me puse a pensar y me puse a decir, mira, esto es un problema interesante porque esto es un problema que hay que de verdad tratar de no necesariamente resolver, pero activar. De que para mí lo más importante es la cuestión de dónde carajo empieza la obra, dónde carajo termina la obra. ¿Dónde empieza la obra, dónde termina y quién lo está marcando y cuáles son las condiciones que lo determinan? ¿Cuál es la máquina para que eso se estabilice? Y bueno, ya que estamos metidos en este tema, ¿qué es para ti una obra de arte? Para mí es una exhibición. Yo creo que los artistas son lo único que hacen, es exhibir. Y te digo porque, mire, la exhibición es la gestión de una persona que dice, ven a ver esto, ven a ver esto, por favor. Puede ser cualquier cosa, puede ser objetos muy tradicionales, objetos rarísimos, pueden ser canciones, pueden ser performances, pueden ser esto, pues, ¿sabes? Y la complicación de esa variedad infinita es donde entra la complejidad de cómo uno se apoya enfrente, adelante, atrás o del lado de una obra. Y es una cuestión, entonces, sumamente mucho más compleja. Muy compleja, por supuesto, porque pues la exhibición sí, pero también los diseñadores exhiben, o sea... Pero los diseñadores no exhiben. ¿No? No, los diseñadores no exhiben. Los diseñadores presentan. ¿Cuál es la diferencia entre presentar y exhibir? Presentar es enseñarte la obra, exhibir es hacer una condición especulativa que no existe en la... Bueno, por ejemplo, si tú eres un diseñador y diseñas sofás, vas a la feria de Milán
Y una tienda te pone ahí y tiene un precio y tiene una de esas. El diseñador requiere el punto de point of purchase. El punto de venta. El punto de venta. Requiere eso. Requiere eso. Una compañía de mueble no te va a hacer un sofá para que se venda o no. Tú sabes. No va a ser un sofá. Su única función es vender. O sea, digamos, o bueno. No su única, pero es una función primordial. Su destinación final. Ajá. Su destinación final. ¿Y la del arte no? Es diferente, es diferente. Tiene ese componente de exhibitorio que es diferente a la presentación. Ay, qué interesante. Y porque, por ejemplo, un arquitecto, Philip Johnson decía que las casas nunca, nada más que estaban terminadas cuando se terminaban cuando el fotógrafo venía y hacía la foto. Y él era interesante porque sabía que la arquitectura siempre tenía una relación muy, muy poderosa entre arquitectura y la fotografía, vamos a decir. Pero, en el sentido, si Univision hace un edificio, el arquitecto no puede hacer una crítica contra Univision usando los requerimientos de ese edificio. No existe. Tú sabes, no, las obras de arte pueden ir adelante, para atrás, de lado, pueden criticar, pueden criticarse desde adentro, desde afuera. Sí. Y el mundo del arte, del diseño, como si es diseño industrial, diseño fashion es diferente. Fashion es diferente y también arquitectura. O sea, yo quisiera ver, por ejemplo, porque hay muchos arquitectos que hacen. Hay muy, muy, muy pocos ejemplos de arquitecturas transgresivas. No es parte de la condición. No quiere decir que no existen, pero son mínimos. O si tú me pides una casa, yo tengo que hacer lo que tú quieras. Ya sabiendo que tú tienes una idea de más o menos, a lo mejor un arquitecto tiene una estética, lo que sea. Pero yo tengo que dejarte satisfecha con los requerimientos que tú quieres. Como arquitecto. Como arquitecto, número uno. Y esa realidad le llaman el programa de la arquitectura. Que tú trabajas sin programa. Yo, hasta ahora, he podido trabajar sin programa o con programas diferentes. Por ejemplo, el programa de la casa de Moca era una exhibición. ¿Sabes? Y las cosas y la forma que tomó la casa fue incidental, no fue primaria. Pero sí una cosa muy importante que la casa tenía que tener era que sea arquitectura de verdad. En el sentido que al lado de una casa se presentara como si es algo que se podía confundir con el genre de architecture. Para que haga esa confusión real. Pero sin programa te refieres a que no utilizas el mismo método que un arquitecto. ¿A qué se refiere sin programa? Bueno, el programa generalmente es una cosa que los arquitectos usan mucho, que tú pides una oficina, una casa, y la oficina tiene X números de baños, tiene X número de... Eso no existe en tus proyectos, en tus obras. No necesariamente. ¿Cómo las trabajas? Poco a poco. Y hago... vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Ok, está bien. Por ejemplo, en Arles, cuando hicimos el hotel... es un hotel boutique en Arles, sí, en Francia. Sí, habían 42 habitaciones. Y entonces la persona Maya Hoffman, que dice, bueno, podemos tener entre 30 y 40 cuartos. Eso no es normal. ¿Ok? Estos son espacios de comercio. Generalmente, para hoteles o para diferentes oficinas, lo que se usa es una cosa en inglés que se llama value engineering, ingeniería de valor, que trata de optimizar las condiciones, los metros cuadrados, tú sabes, los materiales, claro, todas esas cosas. Y afortunadamente hasta ahora yo he podido trabajar en una forma que yo puedo trabajar en una forma que hasta yo mismo estoy medio perdido, que es súper interesante para mí, sí, para la persona involucrada en eso. Y además en la mayoría de tus obras el uso del color es algo primordial y
Sé por ahí tienes una cita que dices que el color lo uso como un señuelo. Sí, sí es como un señuelo involuntario. Porque la gente tiene como una respuesta involuntaria a los colores. Y más si uno lo puede manipular un poco. En el sentido que sin hacer nada, si uno controla el color en una forma, personas que a lo mejor no son profesionales o no son expertos en la recepción de arte, con eso solo salen como, se siente como si salen con una experiencia completa. Eso como atrae a la persona a la obra. Claro. Y lo tranca como si quieren o no. A alguna gente le gusta la selección de colores que yo tengo, a alguna gente no, pero en general esa condición en las obras trabaja como un chiñuelo que está siempre en el agua y el pescado no piensa si es real o no, pero se va porque lo quieres amar. Es un deleite visual. Sí, sí, es una, tú sabes, es un chiñuelo, es un trick. Sí. No Es un truco que usas. Y también tienes una casa que hiciste en Yucatán, en la selva. Esa fue muy interesante también porque ese lugar no tuvo programa ninguno. Eso se hizo en 5 años y se hizo poco a poco. Y hasta ahora no se ha definido, perdón, el uso exacto de ese lugar. Ah, sí. Entonces, ¿qué es? Bueno, es una hacienda, pero no es una hacienda que se renta, no es una hacienda que se vive, es una hacienda que hay eventos, pero los eventos son muy variados y nadie de verdad lo controla completamente. Ahora yo creo que este año Claudia Hernández está más enfocada en darle un poquito pero demoró 10 o 15 años, entonces. Por eso es que dices que eso es una obra de arte, porque no tienes que pensar en la funcionalidad, el plano hacia dónde, sino vamos a hacer un espacio que vamos a ver de qué sirve, pero Sí. se hace. Y siempre acuérdate que lo que estamos aquí haciendo una propuesta discursiva. Sí. Para pensar la obra. La obra no es eso en sí. Y en esto mismo que dices de arquitectura sin programa, creo que tú fuiste de los primeros en utilizar inteligencia artificial o, bueno, tecnología, además de todas las técnicas tradicionales. Sí, O sea, mezclas mucho todo esto y fuiste de los primeros. Ahora, ¿cómo te ha afectado la inteligencia artificial o cómo la usas? La inteligencia artificial de vez en cuando la uso cuando estoy haciendo una pintura y me aburro, no me interesa, entonces hago los imágenes que uso, los pongo en ChatGPT y le pido que me haga una pintura. Y sale algo, y algunas veces la uso de nuevo, es como un componente de una máquina pensando contigo, vamos a decir. Pero nunca es, tú sabes, la inteligencia artificial es una cosa que yo creo que está muy mal entendida. Es una cosa, lo robótico lleva muchos años en uso. Por ejemplo, en el año 95, 96, algo así, yo compré mi primer robot, que es una máquina de CNC y que trabaja numéricamente, que trabaja con una serie de instrucciones que se le da. Y la razón que empecé en esa época es porque esas máquinas eran carísimas antes de eso. Y ese es el tiempo que empieza a bajar el precio de computación, que las personas con negocios pequeños, como un taller de un artista, en vez de tener que pagar $800,000 o $1,000,000 por una máquina, esa misma máquina en esa época la puedes comprar por $40,000 o $35,000 o algo así. Entonces, eso no pasa porque la máquina físicamente cambia tanto. Eso cambia porque la habilidad de esa máquina de hacer sus computaciones baja en precio. The brain gets cheap. El cerebro empieza a Abaratarse. abaratarse. Exactamente. Sí. Entonces, yo nunca lo vi eso como un fenómeno ideológico conectado al contenido de lo que yo estaba pensando. Yo siempre digo, esto es una forma, esto se demora menos hacer esto que lo que me demoraba antes. Y lo hace más y maneja mucho más complejidad de lo que yo puedo hacer. Y cuando me di cuenta de eso, dije, esto es interesante porque esto es algo que yo puedo generar más complejidad que yo pudiera generar sin esto. Y de ahí tiene que ser un pensamiento un poquito diferente. Pero entonces en tu trabajo,
¿Cómo surgen tus ideas? O sea, ¿qué te inspira? Cómo es tu método de trabajo? Yo soy una persona muy reactiva, en el sentido que yo voy a un lugar y veo algo y digo, esto estaría bueno, esto estaría interesante hacer una imagen de eso. Entonces empieza la máquina. Es decir, de qué cosas fueron imagen de eso, qué fueron imagen que trabaja, qué fueron imagen que no trabaja, qué fuera una extensión, qué tipo de representación, qué tipo de objetos eh, le van a traer problemas a esa noción de imaginar lo que uno ve y quiere rehacer o criticar o reinventar. Y es así, no es nada mágico, no es nada tú sabes, no es una, No es nada mágico, pero sí lo es. pero no es epiphany, tú sabes, Sí, no es una epifanía, no es un momento eureka, es un... no es una epifanía, es una cosa muy ordinaria. Sí. Y lo más ordinario, algunas veces las cosas más ordinarias son las cosas más complejas, porque están tan Es cerca, cierto, pero sobre todo en tu arte es esa utilidad, porque tu arte es un arte útil, lo cual es casi etimológicamente una contradicción, ¿sabes? O sea, el arte se entiende como algo inútil y tú, o sea, se percibe como algo que no sirve para algo bueno, yo práctico. siempre he pensado que el pensamiento es una cosa con mucha utilidad. Ujú. Y si vamos a decir que lo más interesante que ha producido el arte históricamente es pensamiento, ya eso es como tirarle una curva al problema, vamos a decir. Y eso me interesa mucho a mí, en el sentido, por eso que yo pienso que al final del día es mucho más interesante hacer obras que uno puede tener muy cerca a uno, muy parecida a otras cosas que uno tiene, pero que son diferentes y que tienen la habilidad, por razones culturales, de discursos de tiempo, de la condición histórica del presente, que hablan cosas que normalmente no hablan y traen problemas, y no solamente problemas de específicos, pero pueden complicar la trayectoria del discurso artístico de hace 20 años, o 30 años, ¿sabes? ¿Y cómo se le tira complicaciones a eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una pintura ahora? Tú sabes qué es una escultura? Eso va cambiando. ¿Y qué es un carro? Por ejemplo, en los próximos años los carros no van a tener gente manejándolos. Ujú, Sigue siendo carro. cierto. Eso Entonces, ¿para qué sirve el arte? para, Para, pen- para, para pens- pensar. para pensar. Gerardo Mosquera, quien seguramente conoces, pensador crítico cubano, dice que el arte es un ejercicio de libertad. ¿Estás de acuerdo? Puede ser, sí. Puede ser. Depende las condiciones del, del, de cómo se reciben. Eh, hoy en día la libertad es muy importante porque tú sabes, como todos estamos más y más atomizados en la forma que nos comportamos. Todos estamos adictos, o no es adictos, todos estamos dependientes como a los teléfonos, a los sistemas de comunicaciones, a la, a la información en general. Eso tiene una mitología que nos hace todo igual. Y la idea de no ser igual, de liberar, de ser humanos libres, en el sentido de la historia del humanist history, Sí, la historia de la humanidad. la historia de la humanidad en la humanidad, de lo humanístico en la humanidad, Ah, la historia del humanístico en la humanidad. es muy importante. Eh, yo no sé si la libertad es tan importante como la gente piensa. O yo creo que la libertad, yo no creo que está en la libertad ya, sí, que estaba hace 20 años. Entonces, yo entiendo ya para qué sirve el arte, pero tú como artista, ¿qué te da hacer arte? Aburrimiento, pasar el día, obras que he hecho que quiero regresar a ellas y cambiarlas un poco, películas, mi familia, eh,
el contenido de tener una vida. Y de ahí sale todo. Y las decisiones. No, para mí no es necesariamente un contenido de información. No es una ilustración. O sea, no es una idea. Mucho arte, sin darse cuenta, es un arte ilustrativo. Que tienes una idea, entonces cómo le encuentras una forma. Sobre todo si estamos hablando de arte conceptual, sí, son ideas. Son ideas. Y las ideas son interesantes. Tener en mente y pensar, y hablar y todo eso, pero ilustrar una idea no es interesante. Sí, no tienes razón. No siempre es interesante. No siempre. Hay gente que sí lo pueden hacer interesante. No quiero cerrar eso completo. No siempre y sobre todo no es no te atrapa tanto como estos ambientes que tú creas en donde es más disfrute visual, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de libertad, la libertad es encontrar espacios como artistas, como productores culturales, que nos dejen solo. Tú sabes, para investigar cosas que el valor de la investigación viene con dudas. Eso es muy importante, es que hacen artistas. Decía Oscar Wilde que el propósito del arte es tener un discurso civilizado. En realidad es para crear ambientes en donde pueda convivir. Completamente. ¿Sí lo crees? Sí. ¿Y te importa a ti cómo se percibe tu arte? Si alguien dice, pero no puede ser, una lámpara, ¿por qué va a ser arte? ¿Por qué no? ¿Te importa? ¿Te gusta? ¿Lo provocas? Hay muchas diferentes personas. Yo lo que me he dado cuenta, ya llevo casi 40 años haciendo esto, y que poner tu lana en el espectador es un poco dubious. ¿Cómo se dice dubious? Sí, es muy dudoso. Es muy dudoso. En general, el espectador con su expectativa es muy difuso. Es muy difuso. Y es una cosa que interesantemente no se puede controlar. Entonces la idea de que uno puede controlar la recepción de una obra es bien naive. Totalmente. Sí, es muy ingenua. Sí. Tú como artista la haces y después la dejas. Hay tantas diferentes posiciones que vienen a la obra, que hay art historians, ¿sabes? Hay gente que estudiaron con doctores de historia de arte, hay el que te parqueó el carro, hay un artista que tiene está dentro de una profesión, y no necesariamente todas esas personas van a decir que van a saber más si es una obra buena, una obra mala. Pero ¿qué te da satisfacción? Porque, bueno, hablando de tu obra, Jorge, bueno, pues tienes una trayectoria increíble, muy reconocido. Varias de tus obras están en las instituciones más importantes. Estás en el MoMA, en el Tate, has hecho obra para la Fundación Día, para el ACMA. ¿Qué realmente te da satisfacción o cuáles han sido momentos en tu trayectoria en donde te hayas sentido satisfecho? A mí lo que más me da satisfacción es que trabajo todos los días y sigo interesado. Cosas en sí, una obra, la última obra es lo único que quiere decir es que la próxima va a ser más interesante o sigue interesante, en el sentido de que yo no pienso, yo no hago obras para, hay gente que hacen obras y cada vez que hacen una obra es como la última obra que van a hacer antes que se mueran. Yo no creo en eso. Yo creo que lo que a mí me anima de ser una persona que produce objetos culturales es que puedo pensar con ellas. Es de verdad lo más importante para mí. Y que puedo empezar a sacar esa cuestión, a modificar los discursos y los potenciales de cómo trabajan o cómo no trabajan, cosas así. Y es seguir en el camino de la curiosidad, ¿no? Que al final eso es lo que te da la vida. Y es un juego. El arte es un juego serio, pero es un juego. Y eso es lo más importante, que sea un juego complicado, que sea un juego de verdad. Igual que leer literatura interesante, tú sabes, la misma cosa. Cierto. Es poesía. Cierto. Trabajaste hablábamos ahorita hiciste el primer piso de la Fundación Día en Nueva York y también en el ACMA, que hiciste toda la parte para el arte precolombino. Sí. ¿Cómo fue eso?
fueron invitaciones que me llegaron, que en la día Lynn Cook y Michael Gavin, que Lynn Cook era la curadora del día y Michael era el director, y trabajan juntos muy bien juntos los dos. Y me dijeron, queremos que hagas una exhibición. Y la día era un lugar que la invitación era muy abierta. Y tenemos el primer piso para ti, ¿qué quieres hacer? Entonces le dije, bueno, yo me gustaría hacer algo que refleja la calle y que sea como un contraseña a la estética que históricamente la DIA ha usado y ha dependido de ella. Entonces, a mí me yo no dije, yo pensé, a mí me interesa a ver qué es lo que qué habilidad tiene esa estética histórica del día, que era una estética de presentación, de, de, de una neutralidad noble, que es el espacio comercial, rústico, contra la obra minimalista, contra la obra con mucha puridad. Y yo dije, yo voy a hacer el opuesto para ver qué le pasa a esto. Y te dieron permiso y te dieron toda la carta abierta de que tú. Sí, Sí. sí, entonces ellos me dicen, Jorge, nosotros necesitamos un bookstore. Una librería. Y me lo dieron como medio, cheapish, como dices. Sí, sí, Y sí, yo como le dije, barato. no barato, pero tú sabes que como con un poquito de pena. Sí. Como si era un sobre. Ah, como pena, con Sí, pena. Ajá. sí, como si quieres, puedes hacer eso. Le dije, sí, a mí me gustaría. Yo creo que es importante que, que como yo me interesa mucho que la exhibición refleje no solamente este espacio y la institución, pero sino que el mundo del arte en Nueva York, particularmente comercialmente. Y al lado había una tienda de Comme des Garçons. Y dije, quiero hacer algo que habla del, del, de la gentrificación de esa cuadra y de Chelsea. Porque Díaz fue la primera cosa, ¿cómo decir? La primera venue, Y el primer lugar. lugar artístico que llega a Chelsea. Y Chelsea es un lugar que no existe arte, como lo se conoce ahora, vamos a decir. Y el Outpost sigue ahí, pero de una forma diferente. Entonces yo quería hacer una obra que podía medir esa gestión contra otra gestión que era más poderosa todavía, yo creo, que es la gentrificación de ese barrio. Entonces lo que hice fue usé una estética que era muy comercial, en el sentido, pero mucho más excéntrica que una estética comercial. Es Y que ese es el punto. Es como comercial, pero no tanto. comercial, pero excesivamente comercial. En el sentido, no en el sentido de comercio en términos de ventas pero comercial es como decir usa esa referencia, pero a la misma vez intensifica eso al punto que casi eso no es comercial, eso es raro. No sé si tiene Sí, sentido. sí, sí, sí. Y entonces yo estaba trabajando con José Noé en Guadalajara. Ujú. Hicimos un proyecto de azulejos. Que la fábrica de José Noé es Es maravillosa. maravilloso, él es maravilloso. Y hicimos el proyecto de la DI, sí, hicimos una tienda de libros, unas oficinas y la separación entre el espacio de exhibición y era un espacio de exhibición, lo que yo hice, sentido, no necesariamente se puso cosa. Lynn Cook escogió los objetos. Yo le hice más bien una plataforma para ella trabajar como curador. Y esa fue la obra. Y la separación entre las partes más comerciales, más exhibitorias, había un ventanal de cristal. Que los que estaban los que estaban en la tienda de libros podían ver lo que estaba pasando, la gente viendo las obras en el otro. Y el piso era un piso, tú sabes, Que sale. que sale y saltaba y una estética tú sabes,
exceso cantidad de colores y es muy diferente a lo gris industrial del resto del edificio. Más en línea con la estética de tiendas de más architectural stores que quieren atraer, Las tiendas de arquitectura. que atrae el customer, ¿cómo se llama? Sí, al cliente. Al cliente. La estética de la DIA es una cosa que quiere atraer al cliente, pero también quiere hacerse que no está haciendo eso. Y eso yo encontré muy interesante. Quiere parecer que no está trayendo al cliente, pero en realidad lo quiere atraer. Exactamente. Esa contradicción. Y esa es la ¿cómo se llama? La dinámica del arte serio. Exactamente. ¿Sabes? Quieres que le guste al cliente, pero no quieres que sea fácil de gustar. O que están tratando de hacer eso. Sí, exactamente. Que eso está pasando de una forma muy natural. Sí, entonces aquí tú lo pones en evidencia y juegas con ello. Es una gestión invisible que no es invisible, fíjate, pero, sí, lo entiendo. Pero es sumamente interesante. Jorge, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría preguntarte, ahorita que ves para atrás en tu carrera, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado al ser artista? Seguir interesado. Pero tuviste problemas al principio para que encontrar una galería, para que tus obras se vendieran, ¿no? O en algún momento que hiciste, te replanteaste. No, en la época mía, yo tengo 61 años y empecé muy joven y yo fui a la escuela al final empecé en el 81 y en esa época no habían carreras artísticas en la forma que lo hay ahora. ¿Sabes? La gente que se metía en el arte eran gente que no servían para más nada. Pero siempre había una cultura de universidades, de galerías, y en general, todos los que yo estaba en la escuela éramos muy sober, teníamos una idea muy sober, ¿cómo se llama? Muy sobria. Muy sobria. Que la verdad es que la mayoría de la gente que estudia en esto, si tienen suertes, se hacen profesores. Pero lo más importante es estar en esta... Y ese es el consejo, por ejemplo, para todos los artistas que ahora mismo nos están viendo. ¿Qué consejo les daría? Que no jodan tanto. Bien cubano el consejo, me encantó. Que no jodan tanto y que no todo el mundo debe ser artista. Y eso, ¿me lo puedes explicar? O sea que... Yo creo que hoy en día todo el mundo se quiere expresar. Y expresarse, y esa es otra forma, eso también se conecta a la idea de libertad y cosas. No todo el mundo se debe estar expresando. Déjalo a los profesionales. Me gusta mucho este consejo porque va en contra de todos los al revéses. O sea, si ves que no se puede, pues no. ¿Sabes? Porque tú crees que ahora exprésate mismo... en tu cocina, cocinándole a tu familia. Exprésate de diferentes formas, no tiene que ser por arte. No tiene que ser por arte, a menos que uno quiera de ser un artista. El problema ahora es que las escuelas son muy caras y se han comercializado mucho las carreras. Y el mercado es muy difícil de entrar al mercado del arte. El mercado es difícil de entrar, es muy poderoso, es muy manipulado y muy, ¿cómo decir? Muy muerto. ¿Por qué? Porque trabaja más como la industria de fashion que de moda. Como una industria de moda más que de arte. Más como que en vez de cultura. El arte es la cultura. Está vendiendo productos mucho más, como si fuera moda, mucho más. Muchas veces las exhibiciones buenas son las que venden bien. Y algunas veces las que no venden no sirven, y hay muchas que no venden que no sirven tampoco. Pero eso, ¿sabes? La afirmación importante tiene que ver mucho con el comercio de la obra. Sí. Y estas cosas no necesariamente... No necesariamente va junto que se venda bien y que sea una buena obra de arte. Porque sea interesante. Para acabar,
Hablemos de cómo te sientes ahora en Yucatán, porque tú te fuiste, si no tengo mal la información, en el 2013 en tu luna de miel a Yucatán y a tu esposa en ese entonces no le gustaba mucho el calor y de todas maneras A mí me encantó porque me recordaba a Cuba. te recordaba Cuba y Y la, después regresaste y desde el 2013 vives ahí. sí, no más, antes. Yo hice una casa allá como en 2005, algo así. ¿Y cómo te sientes en México? A mí México me encanta. México es una cosa que afortunadamente los americanos no saben lo que tienen. Y México es como la Italia para los americanos, como los Northern Europeans piensan de Italia. Yo Sí, creo como que los europeos del norte los piensan gringos de deben Italia. pensar de México. Sí, México es precioso. Y Cul- trabajar allá con toda la riqueza de y, tradiciones. y ahí hay cultura todavía vieja, interesante. Es un país enorme, es un país con una tradición culinaria Ay, sí, mi México bonito, sí que, lo es. que la puedes poner contra cualquiera, tú sabes, y es enorme. Sí, Empieza en el Pacífico y enorme. termina en el Caribe. Es una Algo cosa. que venga en el futuro que no hayas hecho y que tengas pendiente de hacer, ¿No? ¿no? ¡Qué maravilla! Ah, ¿Ningún sueño que todavía no hayas cumplido? no. Mientras que sigan las cosas moviéndose, yo estoy contento. Mientras que sigas con esa curiosidad y esas ganas, Sí, yo no. seguimos bien. Pero en realidad, en toda honestidad, yo no. Qué bien. Si me puedo pensar qué quiero hacer que no he hecho. No es que he hecho todo, pero yo no sé, yo no pienso Pero así. vas haciéndolo sobre la marcha. Pero yo no siento, yo sí, exactamente, yo no sé cómo pensar así sin confundirme. Ay, pues sé que por febrero te tendremos de vuelta en España, así es que estamos con muchas ganas de ver la exposición que harás por acá. Te seguimos los pasos. Y Jorge, muchísimas gracias por esta parada. No sé si hay algo que no te haya preguntado que te gustaría decir. No, yo creo que aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar aquí y buen regreso a nuestra tierra linda y querida. Gracias y muchas gracias por tenerme y espero que haya hecho un poco de sentido lo que he dicho. Yo creo que sí, mucho, mucho. Te lo Ok. agradezco mucho.